Muy bien, muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga muchísimo en esta tarde, en este día, donde vamos a estar compartiendo la clase número 3. Te recuerdo, es muy importante que al iniciar y al ver esta clase puedas darnos el presente en el grupo de WhatsApp que tenemos. Es muy importante esto, ya que al hacerlo a distancia, necesitamos tener un registro de aquellas personas que lo están pudiendo hacer a distancia y escuchando la clase de cada sábado. Sin más, me gustaría que podamos hacer una oración, que puedas preparar el ambiente ahí en tu casa o estos próximos 20 minutos y vamos a elevar una oración en esta tarde para pedirle a Dios que nos guíe en esta charla y que realmente nos haga bien a nuestra vida para poder entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tener el privilegio y el honor de poder ser parte de este estudio de la palabra de Dios cada sábado. Yo te ruego por cada uno de los hermanos, por cada una de las mujeres, de los varones que están participando de este grupo, que realmente al escuchar esta clase nos ayude a recordar, a recapacitar y a aprender lo importante que es poder aprender tu palabra cada día. Quédate con nosotros. Y si alguno está con necesidad, yo te pido, Señor, que lo bendigas y que lo guardes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguramente tenés tu apunte, tu carpeta, no sé si leíste la lección, recordá que es muy importante cada semana poder hacer una lectura de la lección de la carpeta y también poder tener tu Biblia ahí para poder ir leyendo los pasajes que proponemos en cada lección. En este día estamos en la lección número 3, que es razones para ir o asistir a la iglesia. Es muy interesante esta lección, aunque es muy extensa y simplemente te animo a que la puedas leer, pero yo quiero sumarle, complementarle algo que es de vital importancia para el creyente. Estamos en un contexto, en este tiempo, muy difícil, ¿no? Hace muy poquito que hemos vuelto a la oportunidad de congregarnos de manera presencial. Cuando esto hubiera sido algo que habíamos imaginado en algún momento, cuando siempre fue de manera presencial el hecho de poder estar o ir al templo, a la iglesia. Hay un concepto en la Biblia que aparece, ahí ustedes tienen la lección, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, y a partir de allí luego recién aparece un poquito más adelante en el libro de los Hechos y podemos ver exactamente en las cartas paulinas, juaninas, cuando cada uno de los apóstoles habla a las distintas iglesias. Obviamente que es digno de destacar que la iglesia del Señor es una en el mundo. Es decir, cuando Cristo vuelva por su iglesia, porque así como fue profetizado que Jesús un día iba a nacer, y de hecho nació y vivió entre nosotros hace ya casi 2000 años, también esa profecía que ya había sido cumplida en Jesús, también hay otro mensaje que dice que Jesús volverá por segunda vez a buscar a su iglesia. Su iglesia no es solamente nuestra congregación Nuevo Amanecer, sino que su iglesia es una en el mundo, repartida en distintas congregaciones. Cada congregación tiene una impronta, tiene una manera, tiene su ADN, su manera de ver la visión, la estrategia. Es decir, si cada uno de ustedes, alguno de ustedes tal vez en algún momento ha sido parte de alguna congregación, y eso no significa que si hacían las cosas de una manera es porque estaban mal y nosotros lo hacemos bien, o nosotros lo hacemos mal y otros lo hacen bien. Digamos que la estrategia, la forma de llevar adelante la visión de lo que Dios quiere, que es predicar el Evangelio a toda criatura, cada congregación tiene su ADN. Obviamente que la Biblia tiene los parámetros que nos marca en dónde la iglesia debe moverse o cada congregación debe moverse. Es así que por eso es que surgen distintos tipos de doctrinas, distintos pensamientos que a veces podemos escuchar en algunos lados y decimos, esto está en la Biblia, esto no está en la Biblia. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, para poder comprender
qué cosas son bíblicas, permitidas por Dios y cuáles no. Ahora, para mí es muy importante como pastor aún que si alguno de ustedes es la primera vez que está en una iglesia cristiana, gloria a Dios porque es lo primero que vas a conocer. Y si alguno de ustedes alguna vez estuvo en alguna congregación, es muy importante que todo lo que hayas vivido en alguna experiencia pasada, que lo dejes atrás. Que no compares con Nuevo Amanecer como iglesia local, como congregación, porque cada congregación tiene su ADN. Si en alguna congregación hacían de una manera, no es para que nosotros lo hagamos de la misma forma. Sí podemos aprender de otros, pero tenemos un ADN, tenemos una estrategia, tenemos una forma de llevar adelante la visión de Dios y la gran comisión, que es predicar el Evangelio y enseñar a toda persona lo que la Biblia dice. Es por eso que hacemos la escuela de vida. Es fundamental para nosotros aprender la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque a veces uno trae cosas del pasado y dice, no, pues yo en otro lugar, porque yo escuché, a mí me dijeron. Todo eso yo te animo, que si vos sos parte de Nuevo Amanecer, ahora todo eso te ha servido para algún momento y Dios te ha bendecido en algún momento y eso déjalo atrás. Ahora es tiempo de mirar para adelante y ver qué es lo que Dios tiene nuevo para cada uno de nosotros. Y si es la primera vez que estás en contacto con una iglesia cristiana, tal vez va a ser tu primera experiencia y juntos vamos a ir aprendiendo y caminando en el propósito de Dios. Ahora, para muchas personas la iglesia ha sido razones de conflicto. Si estudiamos la historia de la iglesia, vamos a ver que la iglesia ha cometido muchos errores a lo largo de la historia, muchas cosas que Dios no había mandado, pero el hombre contaminando o viendo de alguna manera de hacer las cosas ha cometido errores. Por eso es que tenemos la Biblia y la Biblia nos marca los parámetros y las formas de poder hacer iglesia, de poder ser iglesia. El concepto iglesia aparece ahí en los evangelios, pero más adelante se va desarrollando y justamente iglesia es asamblea de llamados, somos convocados a reunirnos con propósito. Ahora, en este tiempo realmente se ha hecho un poco difícil, nos tuvimos que reinventar, tuvimos que rever las cosas, cómo podíamos seguir recibiendo palabra de Dios. De hecho, hoy podemos estar haciendo esto a distancia porque justamente hemos aprendido en este tiempo a cómo seguir enviando mensaje de la palabra de Dios. Pero a lo largo de la historia nos damos cuenta, el Evangelio, ustedes tienen ahí en Mateo 16, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 13, ahí es donde Pedro tiene un conocimiento acerca de quién es Cristo, ¿no? Porque en ese tiempo los judíos esperaban al Mesías, algunos creyeron, otros no creyeron, y es el día de hoy que muchos siguen sin creer que Cristo es el Mesías. Pero en esa conversación en donde Pedro tiene esta revelación, fíjense lo que dice en el capítulo 16, versículo 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, le dice Jesús, que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús dice esto y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá aparece una cuestión doctrinal donde muchos cristianos dicen, bueno, Pedro fue el primer papa, hay doctrinas que hablan acerca de esto, pero lejos está de pensar algo así. En este encuentro, Pedro tiene en su corazón y entiende que Cristo es el Mesías, y en ese momento es donde Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un problema semántico ahí en las cuestiones de las palabras griegas acerca entre Petros y Petra, ¿no? Sobre quién fue edificada la iglesia. La iglesia católica enseña que de alguna manera edificada sobre Pedro, porque dice sobre esta piedra, pero cuando se refiere a la piedra se refiere a Cristo. ¿Sí? Que es la piedra angular, que es la base, y dice, y edificaré mi iglesia. Ese pronombre posesivo de mí habla de Jesús. Es decir, sobre Cristo es edificada la iglesia de todos los tiempos
hasta nuestros días y desde el inicio de la iglesia hasta que Cristo venga. Entonces, y promete el Señor proveerle, asistirla, ayudarle, y dice que las puertas del Hades no podrán prevalecer. Es decir, las puertas, las autoridades malignas o de cualquier índole no podrán ir en contra de la iglesia, ya que la iglesia no es un invento humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay muchos ejemplos en la Biblia, que la Biblia misma habla acerca de que Cristo es la cabeza y sus miembros somos el cuerpo. Es decir, Jesús vendrá por su iglesia. Por eso es tan importante ser parte de la asamblea de los convocados. Y más adelante, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, ustedes habrán leído ya este pasaje, si no lo leyeron, el apóstol o quien escribe, es anónimo o todavía no se sabe en realidad quién escribió esta carta, pero hay una exhortación a poder ser parte de la iglesia y no estar lejos. Si seguimos con este mismo ejemplo de que la iglesia son distintos miembros de un mismo cuerpo, nunca hemos visto, por ejemplo, en nuestro cuerpo una mano caminando sola fuera del cuerpo, ni una pierna fuera del cuerpo, ni un dedo, ni nada, porque necesitamos estar unidos para que la iglesia tome esta forma y comience a caminar en ese propósito que Dios tiene. Y en este pensamiento, fíjense lo que dice el autor a los Hebreos: manténganse firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Hablando y comparando este paralelismo con que el Señor es el que promete que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia, es decir, no podrán. Algunos están esperando que la iglesia desaparezca, pero sería imposible que esto desaparezca porque Jesús viene por la iglesia. Entonces, considerémonos, dice el autor a los Hebreos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Miren, esta lección, léanla, es muy importante poder entender que las personas que asistimos y que somos parte de la iglesia, nos hace siempre bien poder estar. En estos días que muchas personas se han vuelto, dicen, wow, se han emocionado, algunos han llorado, algunos dicen, qué lindo poder volver a adorar a Dios juntos, porque es bueno tener comunión con Dios en casa y es necesario y es obligatorio, lo tenemos que hacer. Pero cuánto más importante es también poder estar juntos avanzando en el propósito. Se ve que en este primer siglo había personas que habían dejado de ir a la iglesia. Y el autor a los Hebreos dice, no dejen de ir, no dejen de ir, estimúlense al amor, estimúlense a poder ser parte. Y yo quiero animarte en esta lección a que podamos entender algunas de las razones por qué es importante. Aunque a veces venimos intencionalmente a la iglesia y venimos a adorar a Dios y ofrecemos nuestra vida, ¿por qué yo tengo que ir? ¿Por qué yo tengo que estar? Porque el Señor lo manda. No dejen de congregarse. Necesitamos ser parte, porque si no seríamos como miembros fuera del cuerpo. Y un miembro fuera del cuerpo se muere. Necesitamos estar conectados. Necesitamos ser parte de la adoración. Entonces, algunas razones, yo les voy a mencionar algunas, voy a resaltar, son muchas, ustedes léanla una por una, pero ahí mencionamos, hay muchas razones buenas para poder asistir, pero una, por ejemplo, es que cada vez que vamos experimentamos un cambio para mejor. Son pocos los lugares que realmente cuando vamos experimentamos algo bueno. Pero en la iglesia, cada vez que voy al templo, cada vez que voy al lugar en donde juntos nos convocamos y adoramos a Dios, hoy también de manera virtual, donde yo sé que hay otros hermanos conectados y que juntos estamos con un mismo propósito. Pero
todos los que van a veces aún por primera vez, los saludamos, le damos la bienvenida. Y muchas de las palabras de estas personas son: qué lindo, qué paz que sentí, qué peso quité de mi vida, voy a venir siempre. Y todas esas palabras. Pero ¿qué pasa? Cuando termina la reunión, cuando volvemos cada uno a nuestras casas, yo creo que cada persona lo dice realmente con honestidad, con sinceridad y con ganas de volver. Pero después, cuando llegan a casa, empiezan las situaciones diarias, empiezan las situaciones cotidianas y se empiezan a olvidar. Se empiezan a olvidar y la rutina comienza, parece, a ahogar lo que habíamos recibido el día domingo o cualquier otro día que asistimos. Por eso, el camino, la necesidad de poder estar juntos, a veces el mensaje que el pastor predica o el predicador que le toque en ese día, las oraciones que nos ayudan juntos cuando oramos por las familias, por el barrio, oramos por todos y decimos: wow, qué bueno esto, eso nos ayuda a reflexionar. Pero si nos quedamos en casa, si dejamos de poder estar en contacto, entonces nuestra vida empieza a flaquear. Lo que es el culto en sí mismo, diferente a la misa, ¿no? La misa significa como sacrificio, pero el culto es una fiesta. El culto es todo lo que hacemos en la reunión, todo lo que hacemos desde la oración, las canciones. Bueno, hoy no nos podemos dar un abrazo ni besos, pero hacemos el codo, ¿no? Y nos sonreímos y decimos: seguí adelante, nos animamos. Cada oración, las representaciones, todo lo que se hace, el contenido del culto, ¿no? Cuando está la clase de los niños, todo lo que se habla nos ayuda a nosotros, los momentos de reflexión. Qué bien nos hace ir a la iglesia y poder ser parte de una familia. El Señor habla acerca de esto, que Él es, Él es la cabeza y todos unidos entre sí como un cuerpo, entonces es que podemos salir adelante. Entonces, los mensajes a veces nos ayudan a pensar, nos motivan, porque no son palabras solamente de una persona que se preparó para predicar la palabra de Dios, no es un coaching que está delante y nos dice palabras de ánimo, es palabra de Dios. Y eso lo recibimos cuando somos parte. En muchas ocasiones dentro de la iglesia, en las distintas propuestas que la iglesia hace, como los retiros espirituales que tenemos, los encuentros, ¿no? Los momentos de poder recibir palabra de Dios. Qué importante todo esto, ¿no? La iglesia ofrece oportunidades para servir a Dios. Miren, yo sirvo al Señor desde que tengo 12 años. Ya hace 31 años que sirvo al Señor ininterrumpidamente. Recuerdo cuando estaba allí en la iglesia, apenas 12 años, mi pastor me llama y me dice: ¿me ayudás a manejar el sonido? ¿Me ayudás a poder hacer tal o cual cosa? Y, y qué lindo, ¿no? Poder empezar a servir. Y yo no tenía idea de lo que era manejar el sonido, de poder estar, pero desde ese momento nunca más dejé de servir a Dios. Y es la iglesia la que nos propone eso. Si nosotros estamos fuera de la iglesia, podemos ser unos muy buenos espectadores, pero no protagonistas. Ahora, aún las luchas, los traumas que podemos llegar a tener, las dificultades de la vida, la iglesia está para proveer ayuda espiritual, física, a veces hasta psicológica. La iglesia es un lugar de igualdad, donde no importa la condición, a veces una persona en situación de calle puede entrar y un rico o una persona en muy buena calidad de vida, pero todos nos ponen en el mismo lugar. Todos somos pecadores y necesitamos un mensaje cuando adoramos a Dios juntos. Muchas de nuestras heridas se sanan en un culto. Aún en el uso del dinero, la Biblia nos enseña cuál es la mejor manera de poder hacerlo. En la iglesia es donde podemos tener amistades que piensen de la misma forma que nosotros. Escuchar la palabra de Dios. Por eso el autor a los Hebreos dice: manténganse firmes y sin fluctuar. La esperanza, porque fiel es el que prometió que nos va a cuidar y que va a estar con nosotros y estimulándonos al amor y no dejar de congregarnos como algunos los tienen por costumbre. Hoy muchos, por la pandemia, por el temor, por la incertidumbre, por la inseguridad y por tantas cosas han dejado de estar.
pero yo te animo a vos que estás iniciando y que estás siendo parte de esta congregación en este tiempo, que dejes el pasado atrás y que inicies una nueva etapa y que seas parte. Yo te animo a que no dejes de asistir a la iglesia, de involucrarte por lo menos una vez a la semana y de involucrarte de a poquito a lo que es de a poco, ¿no? A los ministerios, a los GPC que tenemos, que son grupos pequeños de contención que hacemos cada 15 días, distintos grupos homogéneos de hombres, de mujeres, de jóvenes, porque nos necesitamos. Yo quiero animarte a que puedas ser parte. Si en este tiempo dejaste y estás ahí, sé parte de la iglesia. No dejes de asistir, porque ahí es en donde Dios también te va a bendecir y donde Dios va a obrar en tu vida. Así que sin más, hermano, hermana, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de la Escuela de Vida en este tiempo. Y bueno, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en nuestra reunión habitual. Te espero en la congregación en White 463 o también a través de YouTube, si es que no podés venir. Pero te abrazo en el Señor, que Dios te bendiga mucho y nos reencontramos en la próxima lección. Dios te bendiga.